La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Sí, Yanni, estamos agradecidos con el Señor. Estamos en la serie Viviendo Extraordinariamente con Jesús. Tremendo mensaje el que podemos recibir, viviendo extraordinariamente con Jesús. Hoy hablaremos acerca de viviendo en santidad. Así es, Yanni, como cristianos somos llamados a vivir una vida santa de servicio y testimonio para dar gloria a Dios, dar testimonio que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nunca hubo un hombre demasiado santo, ni nunca habrá un hombre que imite a Jesús tan de cerca, ¿verdad? A través de las páginas de la Biblia hemos visto a varones del Señor que han tenido ese llamado consistente para ser ese discípulo de Jesús. Pero hoy el Señor también nos va a hablar, porque todos aquellos que queremos seguir a Jesús tenemos que ser santos como Él es. Increíble, santos. ¿Será que podemos lograrlo? Esa es una gran pregunta, que solamente podemos recibir esa respuesta en la palabra de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido entonces llamados a ser un pueblo santo, pero sabes, a mí algo importante que quisiera mencionar es que cuando hablamos justamente de ser santos, pues todos automáticamente pensamos, pero ¿cómo? No puedo. O de repente hay otras personas que se van a extremos, que sí se creen santos, pero de santos pues tampoco es que testifiquen nada, ¿verdad? O que den testimonio de eso, ¿verdad? De ese cambio. Somos llamados, Yanni, escogidos por Dios, como decía Pablo a los de Corinto, pues somos santos, somos santificados en Cristo Jesús. Y esto es interesante porque nos sentimos hijos de Dios, justificados y santificados por medio de Jesucristo. Y es que eso sucede cuando hemos recibido a Jesús en nuestra vida y hemos entendido el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Imagínate qué grande amor. Es por eso que podemos estar viviendo extraordinariamente con Jesús. Tú decías extraordinariamente. Es que caminar con Jesús es ver esas bendiciones, esos milagros en nuestra vida, puertas abiertas. Pero para ver eso tenemos que tener primero una identidad con Jesús. Una identidad que nos lleva a ser sus hijos. Pero ¿cómo empezamos con esta identidad, Yanni? Primero, aceptando a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces, ya cuando el Señor nos ha adoptado como sus hijos, entonces el pecado que teníamos, el pecado que tenemos por herencia adámica, Así es. Ese pecado es justificado por medio de Jesucristo. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que ¿quién de nosotros no ha pecado? El salmista mismo escribía en Salmo 51, él dice, he aquí, en pecado y en maldad me concibió mi madre. Es decir,
Él estaba consciente de su naturaleza pecaminosa y es de allí donde nosotros venimos. Pero gracias a Jesús, hoy tenemos la oportunidad de buscar esa santidad. Así es, Yanni, si estamos en Jesús, pues Él nos da el privilegio de no estar condenados por ese pecado, sino nos da el poder para vencer el pecado. Y esto es un regalo inmerecido, Sammy. Realmente no merecíamos tanto amor, esta salvación tan grande que hemos recibido de Jesús, pero extraordinariamente Jesús nos ofrece esa nueva vida. Entonces, Yanni, aquí el punto clave es estar en Jesús. Recibirlo en nuestro corazón en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor para que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Perdonador. Estamos entonces justificados y perdonados. Y gracias a Jesús por ese grande amor que nos ha dado, Sammy. Imagínate, ahora su palabra nos da la oportunidad, nos hace el llamado para vivir en santidad. ¿Y cómo es que podemos lograr esto? Imagínate, por nosotros mismos, no lo podemos lograr. Entonces necesitamos estar viviendo extraordinariamente con Jesús para poder buscar esa santidad. Cuando estamos ya en Jesús, somos nuevas criaturas. Entonces ya no podemos estar condenados por el pecado de Adán y las cosas viejas del pasado, ¿verdad? Ya no tienen poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha hecho algo en nosotros. En la Biblia, en la versión Reina Valera, a mí me gusta mucho cómo es que describe lo que tú estás diciendo, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de esa palabra, todas, yo creo que aquí podemos relacionar lo extraordinario que Jesús nos puede dar cuando estamos en Él. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay nada que nos acuse. El pasado quedó atrás. Es decir, si antes vivías lleno de mentiras, antes adulterabas, fornicabas, robabas, tenías una vida apartada de Dios, hoy puedes vivir extraordinariamente con Jesús. ¡Qué hermoso! Realmente, Sammy, debemos entender que cuando se nos habla de ser santos en la palabra de Dios, no nos está diciendo que no tenemos pecado o que en algún momento no tuvimos pecado. Está diciendo que podemos vivir esa vida de santidad al tener a Jesús en nuestra vida. Vamos a poder reflejar ese cambio del ayer con lo que hoy estamos nosotros manifestando en nuestro diario vivir. Mira qué bonito esto. Cuando estamos en Cristo, estamos apartados de la condenación del pecado. La palabra apartados está relacionado con la palabra santificación. Y la palabra santificación viene del sinónimo santidad, ¿verdad? Entonces esto significa separación o apartados. Ok, entonces aclaremos esto. Vivir en santidad no significa que en algún momento no hemos pecado. Sí hemos pecado, porque la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, estamos hablando mentira y Así todos es. lo sabemos. Entonces, la santidad que Dios espera de nosotros tiene que ver con que nos apartemos, ¿verdad? Nos consagremos a Él. Es decir, que busquemos día tras día ese cambio que sí podemos lograr hasta que Jesús venga por su iglesia.
Cuando estamos en Cristo, Yanni, en Jesús, somos rescatados del poder del pecado. Ese rescate es un medio que Dios usó para liberar y salvar del pecado, de la muerte a la humanidad. Qué hermoso eso, porque mira lo que dice en Efesios 1:7, dice: en Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Qué importante, Sammy, es poder recibir el amor de Jesús en nuestra vida. Dice que Él vino a rescatarnos. Entonces, creo que sí vale la pena apartarnos, consagrarnos, vivir en santidad para Él. Es decir, todos los días debemos buscar su rostro, su presencia, porque solo así podemos vencer el pecado todo el tiempo. Va a venir la tentación. Cristo Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados, pero la tentación va a estar siempre allí. Pero podemos vencer en el nombre de Jesús toda tentación. Es por eso que debemos apartarnos, debemos santificarnos en Él todos los días, creo, de nuestra vida. Podemos, con la ayuda de Él, vencer la tentación. Porque humanamente la tentación va a llegar. Pero cuando le pedimos al Señor su cobertura, su ayuda, su presencia, Él estará ahí con nosotros. Y es aquella vocecita que nos va a decir, no. A través de su Espíritu Santo, lo que estás haciendo no es correcto. Así es, y es que debemos entender que Él está dispuesto a ayudarnos también en nuestra debilidad. El pecado, como ya hemos dicho, tratará de acecharnos constantemente, pero en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Él lo ha hecho en la cruz del Calvario, venció, exhibió a la muerte públicamente. Él murió, pero resucitó al tercer día. Él está vivo y su palabra nos declara que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está reinando y ahora también a través de su Espíritu Santo, Sammy, mora en nuestro corazón. La paga del pecado es muerte. El pecado causa llantos, lamento, dolor. Así es. Como cristianos debemos apartarnos del pecado. El pecado no le agrada a Dios. Es abominación a Dios. Entonces, como cristianos o como personas que queremos agradar a Dios, a nuestro Señor, debemos apartarnos del pecado. Debemos santificar nuestra vida. ¿Cómo? Por nuestra cuenta no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, conociendo cada día más a Jesús. Así que esperamos que esta serie te sirva cada día para darte ese aliento de seguir constante creyendo en las promesas de Dios, que en Cristo Jesús son sí y son amén. Él cumple, Sammy. Así es, Yanni. Él cumple sus promesas y sé que estará con nosotros para ayudarnos a vencer esa tentación del pecado que nos viene a separar de Él. Recuerda, el pecado te separa de Dios. Y es lo que Satanás quiere, poner ese obstáculo para que no llegues a esa presencia. Hoy te invitamos a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y que juntos busquemos esa santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así es. Te animamos a que estés con nosotros presencialmente. ¿En dónde, Yanni? En Calzada San Juan, 3473, zona 7, Ciudad de Guatemala. Y bueno, nos puedes encontrar también en Google Maps. Es muy fácil llegar a este lugar y será de grande bendición poderte saludar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros.
Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.